Yo soy Agua y yo estoy al tío. A mí nada me ha hecho nacer. A mí que me lo que sabe que tiene que irse de Cuba. A ver, Michelito Boutique, ¿cómo que por tú ser abacuá, cualquiera que te haga así en el hombro, te toque, ya se tiene que ir de Cuba por eso? Obviamente, en estas declaraciones tan cortitas, se pueden sacar tantas conclusiones que tú no te imaginas. Se pueden atacar tantos sectores, ya sea de la sociedad o a nivel político, que se manifiestan en Cuba, que no te puedes imaginar. Se pueden esclarecer y confirmar tantas teorías, pero vamos a resumir todo rápido. Por ejemplo, si nos vamos a un país como los Estados Unidos, donde los poderes están divididos, el ejecutivo por un lado, el legislativo por otro y el judicial en otra esquina. Si a ti hay quien te pone la mano encima, tú puedes defenderte en defensa propia, pero normalmente un altercado mínimo que no sea una agresión física evidente, como que alguien te haga así, te toque, ¿qué vas a hacer?, puede conllevar una demanda. Pero en lugar de Michelito Boutique irse por la vía legal, él amenaza de cualquiera que lo toque se tiene que ir de Cuba, como si él fuese el oficial de emigración encargado de deportar de Cuba al cubano que le dé la gana. Y ya me dirás tú, ¿para dónde van a deportar a un cubano que nació dentro de Cuba, si está dentro de Cuba? O sea, para el cementerio, supongo, ¿no? Primero, evidentemente lo que acabas de decir es una burla para la religión abacuá, porque estás fomentando que por el hecho de ser abacuá ya eres intocable. Ya tienes en tu disposición una fuerza que te hace ser superior y evidentemente la vas a utilizar para obligar a que cualquiera que tenga problema contigo se tenga que ir de Cuba, tergiversando completamente lo que es el símbolo de la religión abacuá, demostrando que Fidel Castro utilizó no solo la religión abacuá, sino todo lo que se permite en Cuba con el fin de distraer y dividir al pueblo, ensuciando el nombre de los abacuá. Segundo, y más importante, con tus declaraciones de 5 segundos, demuestras que en Cuba sí se vive un estado de inseguridad generado por el mismo gobierno, porque te permite a ti acumular riqueza en un sistema comunista donde todo debe ser repartido por partes iguales. Porque eres una herramienta que le sirve al régimen, ya sea al distraer, al organizar o al ejecutar ciertas acciones. A nivel de farándula vamos a ponerle. Y al servir al régimen, pues el resultado para atrás, es decir, lo que te devuelven a ti es que tú tengas el poder de poder mandar a que cualquiera se tenga que ir de Cuba solo porque tiene un problema contigo. O sea, que eres el típico mafioso que trabaja para los políticos corruptos, que hace y deshace en el bajo mundo, acaba con quien sea y es intocable ante la ley porque tiene relaciones directas con el político. O sea, que Cuba, una vez más, se demuestra que es una pirámide de poder donde la mafia castrocomunista que controla la cúpula le cede poder a la clase media, que serían estos simpatizantes, instrumentos, generando un monopolio donde se censura al que piensa en contra o al que defienda los derechos humanos o la igualdad ante la ley, porque se ven perjudicados el bolsillo de los mafiosos de ahí arriba, pero se le permite que lance cualquier tipo de amenaza este tipo de personas solo porque son una herramienta, porque jamás se van a virar en contra de la dictadura y porque se sienten felices siendo segundones de la dictadura. Se sienten felices siendo contribuidores del régimen. Viven como magnates en un monopolio solo porque son una herramienta y hacen y deshacen en contra solo del cubano desamparado. Esa es la realidad de Cuba. Por eso siempre voy a criticar a todo aquel que opere dentro de ese régimen, que se beneficie, porque son, para mí, responsables como los funcionarios del PSC. Todos tienen una función que es mutilar la dignidad del cubano. Una vez más, libertad para los presos políticos. ¡Viva Cuba libre! Y abajo todas estas lacras. Y recordar, para las ciberclarias que me van a comentar, ve y díselo de frente en Cuba. Si yo dijese esto que estoy diciendo en Cuba, a mí me desaparecen al siguiente día. Por eso, como estoy en un país donde existe una constitución que protege esta libertad de expresión, la utilizo para denunciar lo que en Cuba jamás hubiese podido denunciar. Así que en lugar de criticarme ciberclaria, deberías hacer lo mismo que estoy haciendo yo.